les comento por qué elegí, bueno, ante todo por qué elegí no solamente La sombra del gato, sino por qué elegí una película de la Hammer Productions. Por empezar, es una debilidad que tengo. Ustedes sabrán que la Hammer es una productora eh, con un legado bastante importante en lo que tiene que ver con el cine de horror, ¿sí? El cine de género, esencialmente de suspenso y más de terror barra horror. Se bajó el audio. ¿Hola? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ah, bien. Si en algún momento no me llegan a escuchar, llámenme la atención como recién, ¿sí? Porque capaz que estoy hablando y no se escucha. Les decía, la Hammer comenzó sus producciones por la década del 30. Si alguno tuvo ahí la posibilidad de investigar, lo habrá averiguado esto, como yo les comenté que íbamos a ver una película de la Hammer. Sin embargo, el periodo de mayor popularidad de la productora fueron los años 50 y 60, justamente año de producción de esta película que vimos, que siendo del año 1961, ¿sí? Se condice con lo que fue esa seguidilla de grandes producciones taquilleras de la Hammer, que comenzó en el año 1957, cuando un señor llamado Terence Fisher, que pasó a la historia como el director más importante de la productora, tuvo el honor de dirigir a Peter Cushing y a Christopher Lee, que fueron los dos actores célebres de esta saga de películas, en lo que fue el título La maldición de Frankenstein, ¿sí? Que de algún modo inauguró, insisto, este periodo célebre de la productora. ¿Alguno ha visto alguna de estas películas o no son muy amigos del cine de terror y prefirieron dejarlas de lado? Pero aún así seguro las conocen, ¿verdad? Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Gustavo. ¿Qué tal? Sí, yo recuerdo, era muy chico y las veía, ¿no? Y realmente me asustaba. Pero claro, no sabía que era de la Hammer. Lo que veía de esta película que vas a comentar, que en los títulos no aparece Hammer Productions. Es cierto. Es cierto. Sí. Sí, se ve que debe haber algún problema legal ahí. Bueno, no quise interrumpirte. Está interesantísimo lo que estás contando. Yo lo que les quería comentar, que las producciones de la Hammer, ustedes habrán notado, tuvieron casi siempre apuntaron especialmente a el impacto visual, ¿sí? No es casualidad que la mayoría de las películas de la Hammer han tenido un respeto por lo que es la fotografía, ¿sí? Por el diseño de vestuario, más allá de que alguno me podrá decir, bueno, pero los guiones son bastante rutinarios, simples, ya sabés lo que va a pasar. Alguno te contestará, bueno, pero los géneros son previsibles, ¿no? Así que tampoco es ninguna novedad. Sí, ¿alguien me decía algo? No. ¿Yo puedo hablar? Sí. Sí, que yo las únicas que he visto es o de Agatha Christie o de Alan Poe. Y esto, no sé si se llama el género o estilo, que serían de suspenso, es al revés de todos, porque acá vos estás sabiendo del principio quiénes son los asesinos, inclusive la gata. En cambio en las otras te dejan el suspenso hasta el final y no sabés quién fue el asesino. Esa es la diferencia más marcada que encontré. ¿Puedo hablar? Sí. A mí lo que me impactó es el trabajo del camarógrafo, porque las tomas del gato son espectaculares. Me imagino que ha invertido un montón de tiempo y cosas que no le han salido bien para lograr semejante perfección en las tomas del gato. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Sí, Gustavo. Sí. Bueno, estaba mirando en los créditos, hay una parte, creo que al final de la película, cuando ya termina, donde figura uno de los técnicos como trainer cat, o sea que un entrenador de gatos, decía, y contestando a lo que esta señora está preguntando, ¿no?
es indudablemente que alguien ha entrenado al gato en algo, ¿no? Y después no será el mismo gato y van a utilizar varios gatos. Sí. Les hago una observación. Mientras estamos hablando, siempre traten de ir anulando el micrófono, el que no está hablando, así no hace interferencia. Tengan ese detalle de cuando quieren hablar, participan y cuando no hablan, lo desactivan. Así podemos no interrumpirnos con el sonido. Buenísimo, ahí está bien. Sí, no sé si se escuchó entonces lo que dije. Sí, se escuchó. Lo que pasa es que se sentían algunos ruidos, incluso yo no, mirá, estoy hablando y no anulo el mío. Ahora te doy de vuelta, ahí anulo el mío. Te escucho de nuevo, Gustavo. No, era eso. Quería hacer ese comentario que a mí me llamó la atención con respecto a lo que dijo una compañera recién, ¿no? Que notable cómo actúa el gato, pero se ve que ya en aquella época, sin muchos efectos especiales, lograban que algún animal que interviene actuara también así, entre comillas, ¿no? Era eso solamente. Sí, además que un gato no es un perro. El perro es más dócil para domesticar. El gato es más complicado. Hola. No se te Hola, se me escucha, fue. Ignacio. No se te escucha. El micrófono, Ignacio. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. No, quería decir que si prestan atención, participa más de un gato en la película. No es siempre el mismo. Hola, ¿puedo hablar? Juan, no se te escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, disculpen. Sí, lo que decía es que sí, se notan algunas escenas que hay otro gato, es cierto. A unas tomas más lejanas, cuando se ve que los ojos le brillan, parece ser un gato de pelaje más oscuro. Bien, lo que les comentaba, dale, sí, te escucho. Yo comprobé que en las escenas del pantano, precisamente. Después Eugenia. Perdón, Sí, ahí Alicia. se nota mucho la diferencia. Se nota que es otro gato cuando se hunde el personaje en el pantano. 2 gatos seguro había, no sé si más. Sí, Eugenia. Sí, yo vi mucho de Christopher Lee y Peter Cushing cuando uno iba en familia y te llevaban y uno no podía elegir. Y era todo ese terror gótico era color, así que el blanco y negro es una elección, ¿no es cierto? Es una elección. Es más, yo les comentaba sobre La maldición de Frankenstein, ¿sí? Que es de 1957 y es una película en colores. De hecho, es un color muy particular. Las películas más célebres de la Hammer fueron filmadas en colores, ¿sí? Las películas de Drácula, de Frankenstein, del Hombre Lobo. Había quedado en eso. Lo que hizo la Hammer fue reversionar películas clásicas del cine de horror, por ejemplo, las películas de la Universal Pictures de la década del 30, con Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., pero darles un giro que a su vez fue muy exitoso. Porque, a ver, algunos comparan a las películas de la Hammer con el cine de Hitchcock, ¿sí? Hitchcock fue un director muy popular, pero al mismo tiempo fue un artista. Es decir, logró conjugar aquello que durante años en el cine ha sido tabú. Eso de que el cine o es espectáculo o es arte. Bueno, siempre a Hitchcock se lo vincula como el director que pudo unir el espectáculo en el cine con el arte en el cine, ¿sí? Sus películas son consideradas películas taquilleras, pero al mismo tiempo también películas de autor. Bueno, de algún modo la Hammer logró llevar al cine de terror a instancias que no eran conocidas, que son las de entender al cine al cine de terror, perdón, lo aclaro. Ahí entró alguien más, disculpen, ahora sí.
entender al cine de terror como una posibilidad de analizar las películas también desde otro lugar, ¿sí? Yo les hablaba del diseño de vestuario. Fíjense que hay escenas, incluso hay una escena, si ustedes la vieron detenidamente, o bueno, o no, yo justo la noté, el otro día le eché un vistazo a la película, hay una escena que se ve un hilo que sostiene al gato en la escalera. Es decir, hasta por momentos no se preocupan tanto por ese detalle, porque quizás fueron producciones de un costo no tan alto, pero sí la preocupación está del lado de el diseño de vestuario, tratando de que ese terror gótico, como lo mencionaba recién Eugenia, se circunscriba justamente desde un lugar de que nosotros, bueno, a ver, ¿esto en qué época se desarrolla? Bueno, otro tema es la perspectiva del gato, ¿no? Ese detalle de, no sé si lo habrán notado, cuando el gato, seguramente sí, cuando el gato ve a los demás personajes, la cámara cambia, se ve como más achatada. ¿Lo pudieron notar eso en la copia que yo les pasé? Sí. Sí, se distorsiona la cámara, sí. Sí. Se nota perfectamente. Desde el punto de vista de los ojos del gato. Los ojos del gato, claro. Simbolizan los ojos del gato. Bueno, eso obviamente alguno me dirá, bueno, pero eso no es nuevo en el cine. Ya en la década del 40 Robert Montgomery lo había hecho en una famosa película del cine negro, ¿sí? Cuando no se lo ve al personaje de Robert Montgomery hasta bien pasada la película y en un espejo. Es el único momento en el que vemos al personaje principal. Si toda la película está hecha con cámara, como llamó, cámara subjetiva. Sí. Se ve cuando fuma, se ve que él está fumando, pero no se ve la cara, como que él con sus ojos está mirando su mano y su cigarrillo. Sí, señor, estamos hablando de La Dama del Lago, ¿sí? Claro. Una película emblemática del cine negro. Pero bueno, quiero decir, esa ocurrencia de que el personaje principal no se ha visto en cámara, tampoco es nueva. En este caso, el recurso de la Hammer fue, el personaje principal es el gato. Bueno, cuando el gato ve, hagamos algo diferente para que, digamos, la puesta en escena sea otra. Yo les decía, ¿sí? El director fundamental de la Hammer fue Terence Fisher, que dirigió muchas películas, pero muchas películas de esta productora. Y la mayoría con estos dos actores que yo mencioné antes, Peter Cushing y Christopher Lee, en los protagónicos. Donde, en la película donde estaba Cushing, estaba Lee. Y si no, uno de los dos estaba. Es decir, las películas más emblemáticas de la productora los tuvieron como protagonistas. Yo cité La Maldición de Frankenstein, ¿sí? Que es de 1957. Pero bueno, después le siguieron Drácula de 1958, La Venganza de Frankenstein, El Mastín de los Baskerville, ¿sí? Una de las más famosas que tantas veces llegó al cine, con el personaje de Sherlock Holmes. La Momia, Las Novias de Drácula. Estas películas tuvieron en su momento tal repercusión y renovaron tanto el cine de género que se las puso a la altura de algún clásico, como había sido en la década del 30. Se me está pasando la famosa película de Frankenstein, la segunda. ¿Alguien me ayuda? Que se me fue el título de repente. La novia de Frankenstein. Hay una que es Las Novias. Las Novias, sí, la novia de Drácula. La novia de Frankenstein. Se la puso a la altura de La novia de Frankenstein, que hasta esos años era la película de terror más célebre, ¿sí? De algún modo. Incluso superior a su original, que fue Frankenstein. Yo estaba acá buscando, porque cuando busqué también material sobre el protagonista, sobre André Morel, ¿sí? El que hacía del señor Venable, ¿sí? El pobre viudo, pobre entre comillas, ¿no? Que solo quiere quedarse con la herencia. Bueno, André Morel fue un actor muy importante dentro de la Hammer también. Lo que pasa es que en la mayoría de las películas ha hecho papeles de reparto. ¿Ustedes lo habían visto en alguna película ese actor? ¿Les sonaba? ¿Puedo hablar? Sí. Mirá,
me ayudé, por supuesto, un poco con internet, pero me sonaba. Veía la cara de él y me hacía acordar a un personaje de reparto que trabajó, que lo están dando por estos días la película en Fox Classic, que es El puente sobre el río Kwai. El tipo hacía de un militar inglés muy flemático, me acordé. Y después buscando también trabajó en Ben-Hur como personaje de... perdón que me meta en tu... No, pero está bien, si yo por eso lo comenté, Gustavo. Es cierto, trabajó en películas importantes. Sí, y fue un gran actor de la BBC, de teatro y de películas de televisión. Hizo mucha televisión, es cierto. Y en producciones norteamericanas hizo más papeles de reparto, pero fíjate qué dos papeles, digamos, mencionaste Ben-Hur de William Wyler y El puente sobre el río Kwai de David Lean. Sí. Dos películas fundamentales en la historia del cine. Sí, también trabajó en algún puñado de películas de la Hammer. Bueno, esta fue una. En los años 60 también trabajó en alguna producción, La maldición de los zombies, pero varias de estas películas notables, si ustedes las ven, dirán, pero con ese título vos decís, es una película serie B. Sí. De bajo presupuesto, posiblemente sí. Pero esa era la característica de estas producciones de la Hammer. Eran producciones de serie B, muchas de ellas, no quiero decir todas, pero muchas de ellas de bajo presupuesto, es decir, hechas con no tanto dinero, pero de una gran calidad artística. Y eso es lo que determinó que la Hammer siguiera dedicándose a este género, ¿no? Y hiciera hincapié. Hoy en día la Hammer sigue existiendo. Lo que pasa es que ya no se producen películas en cantidad como se producían en esos años. ¿Sí? Hay alguna película, ahora no tengo el nombre en mente, tendría que buscarla, con protagónico el mismo actor de Harry Potter. Sí, el protagonista de Harry Potter, el actor. Radcliffe. Daniel Radcliffe. Bueno, hay una película de él producida por la Hammer del año 2000 y pico, ahora no recuerdo el título. Creo que era, no me acuerdo si La Dama de Blanco, creo que es. Sí, La Dama de... Sí, la dieron hasta la pasan de vez en cuando por televisión. Tuvo como una segunda parte también. Es de la Hammer, esa película es de la Hammer. Y es cierto lo que comentaba Gustavo, que hay producciones de aquella época en las cuales los créditos no salen en pantalla. Entonces hasta llegás a dudar, pero ¿cómo? Esta película a mí me habían dicho que era de la Hammer. No, La sombra del gato es de la Hammer, más allá de que quién sabe si por cuestiones de derecho o qué en los títulos no aparece. Sucede con yo leí que era un tema contractual que no podía aparecer en esta película y en alguna otra. Eso no lo sabía, mirá vos. Gracias por el dato, genial. Pero lo supusimos igual, pero no lo sabía a ciencia cierta. Yo la vi 2 veces porque siempre veo la película 2 veces, la segunda para escuchar la banda sonora, que es mi especialidad, ¿no? La música. Y ¿sabés qué? Me di cuenta que no hay ninguna música que no sea para el gato. Ninguna. O sea, todo es música, la que llamamos extradiegética, ¿no? De afuera. Y siempre es del gato. En el asesinato, cuando los rasguños en la cara... Esa es lo que noté, que no hay música que ayude al discurso narrativo, sino está referida a él, un compositor extraordinario, Theodorakis. Sí, justamente a eso iba a pasar. Bueno, Mikis Theodorakis fue un compositor griego. Bueno, vive, Theodorakis vive. 95 tiene. Vive. Sí, es más, hasta el año pasado creo que seguía componiendo. Se hizo muy famoso cuando colaboró con Constantinos Costa Gabras. ¿Sí? Él fue el autor de la banda sonora de la música de Zeta. Y también de Castellanis, con Zorba el griego. Tal cual. Zeta, bueno, fue una de las películas más conocidas de Costa Gabras, autor, director que pasó a la historia del cine por esas películas de contenido político, ¿sí? O thrillers políticos, por así llamarlos de algún modo, Zeta, Estado de Sitio. Pero sí. gracias a la música de esta película de Mikis Theodorakis, la película tiene
un poco de suspenso, porque si no, la película en sí no vale nada, de calidad. No vale nada. Pero la música le hace a la película tener algo de suspenso. Muy buena observación. Sí, Silvia, ¿no? Sí. Silvia, sí. Mirá, otra Silvia más, viste que decíamos estamos llenos de Silvias. Sí. Es muy buena la observación. ¿Alguien más lo notó? Ahí está. Sí, ¿quién es? Perdón. Somos Silvia. varias. Sí, somos varias. Y a mí, comparado con las películas de terror que hay ahora, me pareció muy como inocente. Porque, Infantil. claro, Ahora, no sé. habrán notado ustedes, ¿no? Eso, ¿sí? ¿Cómo cambia, es decir, cómo cambia la manera de analizar un producto con el tiempo? Es decir, si uno se para en el año 2020, ¿sí? La misma película que esta, habiéndola visto en el año 1961 o 1980 o 1995, ¿cómo cambia? Es decir, no debería cambiar, ¿no? Pero ¿cómo cambia el análisis que uno puede hacer del producto fílmico? Es decir, Hay detalle, Juan. Cuando Walter asesina a la esposa, fíjate que está bien claro que con la mantilla que ella tiene del crochet, le ata y le tapa la cara y se la ata acá arriba en la nuca. Cuando la están llevando, ya no tiene la mantilla. Y cuando la tapan en tierra, chau la mantilla, no estuvo nunca más. O sea, son errores, como la cuerda que se ve cuando suben la escalera, que era para controlar el gato, se ve clarita la cuerda. O sea, sí, son lo que yo comentaba recién. Claro, sí. Son errores bueno, de filmación. O cómo se le abre la bolsa a Andrew para perder el gato en el pantano. Sí, es decir, ¿cómo puede ser? Sí. Pero a mí me parece... Ahí entró alguien más. Hola, Liliana. Sí, a mí me parece que acá no es cuestión solamente de errores, ¿sí? A mí me parece que acá algunos de los errores tienen que ver con no preocuparse por algunos detalles, en algunos casos. En otros puede que haya un error, sí. Y creo que la característica fundamental de estas producciones era filmarlas en pocos días, no preocuparse tanto por detalles, ¿sí? Pero preocuparse en sí, insisto, por otras características del producto en sí. Ahora, género por género, si uno compara esta película con el terror que se acostumbra a ver hoy, parece otro género, insisto. Porque hoy estamos acostumbrados a que una película de terror tiene que tener sangre, una película de terror nos tiene que asustar de otra manera. ¿Sí? Y sin embargo, si vemos una película de la Universal de la década del 30, y no había sangre, o una gota como mucho. Pero en esta película... No es terror. Perdón, Juan. Perdón, pero yo creo que acá... Perdón, hay muchos micrófonos. Eso. Ay, yo gracias. creo que acá el terror no pasa por el terror que vemos hoy, sino precisamente por la parte psicológica de los personajes. Ese es el terror en esta película. Por eso empieza con ese poema de Poe, que ataca directamente al ser humano, no importa los errores, sino que es el problema psicológico de cada uno de ellos, cómo afectaba la presencia del gato. Es lo que a mí me pareció, y me pareció fabuloso. Sí, fíjense que eran dos gatos de la mantilla, pero eso no hacía a la película. Es la personificación del gato. Quizás, o gótico, no sé, que se ve la oscuridad, el tiempo, los pasos, la música, todo eso que te lleva a ese verdadero género de horror en la literatura. Y es maravilloso. A mí el terror de hoy en día ya me parece tan de frasco de alacena, ¿viste? Siempre lo mismo, exactamente lo mismo. Mientras que acá me pareció genial la película en blanco y negro y todo, y me olvidé de los errores y me centré en eso, qué le pasaba al viejo, qué le pasaba al otro, psicológicamente, ante la presencia de un gato. O sea que, viste, increíble, ¿no? Que a partir de esa... Sí, Liliana, perdón. Era el testigo del asesinato, era personificar al gato como alguien que los iba a denunciar.
Sí, fíjense cómo en la película en todo momento se hace hincapié en eso, con lo ridículo que puede sonar, ¿no? Porque a partir de una premisa tan básica, que es la de imaginar que un gato va a ir matando uno por uno a estos sinvergüenzas, se construye el film en sí. Y buena parte de la película, como comentaba recién, creo que una de las Silvias, está contenida o se sustenta en recursos técnicos de la película. Es decir, la buena fotografía que tiene la película en blanco y negro, la música, ¿sí? La música que en este caso sí acentúa algunas escenas, porque alguno dirá, bueno, pero esas películas que te acentúan, te subrayan escenas, pero justamente acá, si no contamos con una banda sonora, en este caso de Theodorakis, que acentúe o que subraye determinadas escenas, la película quizá hubiese sido más intrascendente en algunos sentidos. Bueno, y otro tema tiene que ver, insisto, con el vestuario, ¿sí? La preocupación por el vestuario, sí. ¿Puedo agregar algo de la música? Yo te conté que no podía escuchar el audio, que solo leí. Y después cuando escuché la música, que la busqué por otra parte, escuchaba la música y se me representaba la película, por los momentos que justamente ustedes comentan, ¿no? Cuando el gato hace su aparición o cuando está por pasar algo, la música lo da perfectamente. Fue una pena no poderlo escucharlo en simultáneo, pero bueno, espero que la próxima vez que te voy a tener la computadora lista lo pueda ver todo junto. Gracias. No, por favor, mirá qué interesante detalle, Silvia, ¿no? Ese, digamos, en este caso obligado, pero todo un juego, ¿no? Lo de escuchar la banda sonora sola y recordar escenas de la película. Sí, sí, tal cual, sí. Hasta parecía el zumbido o el gruñido del gato, en algunos casos, la música. Bueno, lo explicó muy bien Kenia, que es la que está especializada en ese tema. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre la película, ya que estamos? ¿Que no haya participado? Yo quería decir que yo no la veo como una película de terror. Más bien los veo como una película que critica a la sociedad en ese momento, tal vez muy levemente, no tanto como lo podemos hacer en este momento actual, porque fíjense cómo se trama toda la historia para matar a la dueña de la propiedad, a la rica, digamos, que tenía esa propiedad. Y bueno, incluso se enfoca la cosa de que ya el marido, Walter, ya se había casado con ella con esa intención de ascender de escala social, ¿no? A mí me pasó es una parte muy importante en la película y que además, la linealidad con que se muestra toda esa historia en la película, es como para hacerte parte de eso. O sea, digamos, no tenés que descubrir nada. Si querés descubrir las escenas estas falsas, como la soguita o de los distintos gatos que estuvo, pero para mí la historia se centra en eso. Y fíjense que cuando después la familia que compra esa misma mansión, ya de entrada se empieza a tramar la misma historia. Eso también iba a decir yo. Va a pasar exactamente lo mismo. Es como una... Claro, eso es lo que iba a decir yo. Silvia, te escucho. Otra cosa que me parece muy importante, el tipo ya empieza a revolucionar la forma de filmar las escenas cuando toma esa escena de detrás del fuego. La recuerda que está en la chimenea y está la familia reunida ahí tramando, no me acuerdo si están tramando alguna otra cosa, y la escena está tomada detrás del fuego, ¿no? Una innovación para mí en ese momento, ¿no? Digamos que como que el tema de la película es el ansia de la plata, la ambición. ¿Está bien? Es un tema de la película, por supuesto, sí, te escucho. Pero yo creo, viste, que al final vuelve a lo mismo. Llega otra vez una familia que compra y que se supone que va a pasar algo parecido, ¿no? Pero yo sigo insistiendo en la película de terror, porque mira, yo anoté
brillos de ojos de la gata, telarañas, ratas, la casa, la oscuridad, la tormenta, el pantano, directamente va a lo que es el cine de terror clásico. No sé, esa es mi opinión personal, ¿viste? Fui anotando y dije, llega a, digamos, a la definición de manual, por decirlo de alguna manera. No sé si Miren, es cierto. yo les voy a ser sincero, la verdad que si hay cosas que odio a veces es ser salomónico, pero en este caso casi que no me queda otra, porque yo creo que ambos tienen razón. Yo no soy muy amigo, a ver, sí soy amigo de los géneros, sino el curso que sugerí en su momento no se llamaría así. Pero por otro lado, soy enemigo de encasillar a las películas constantemente en géneros. Entonces, si alguien me dice que esta es una película de suspenso, tiene su razón. Y si alguien me dice que esta es una película de terror, bueno, tiene su razón. De más está decir que si alguien me dice que esta película es una comedia, y no diría que tiene su razón. Ahora, dentro de los márgenes que puede haber en cuanto a encasillar o no películas en géneros, esta película, insisto, como película de suspenso, y se parece quizá más a las películas de suspenso de hoy. Como película de terror, se parece más a las películas de terror de hace unos cuantos años, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de terror, quizás un cine de terror, como comentaba recién Enrique, demasiado previsible, ¿sí? Más allá de que las habrá buenas, las habrá no tan buenas y las habrá malas, pero más allá de la calidad de la película o del producto en sí, es un cine de terror, esta es mi visión, ¿no? Otro pensará diferente, más previsible el de hoy. Hola, Insisto, ¿puedo agregar algo? Perdón, sí. ¿te puedo agregar? Yo lo que veo en similitud a un montón de películas que estoy viendo ahora por la tele, por lo que uno tiene tanto tiempo, y ves que la mayoría tienden a traer el mal, el asesino, el psicópata, bueno, y generalmente no tienen un final terminado, feliz, digamos. De esta película tampoco, porque de alguna manera el hecho de que el gato está viendo a la otra familia que va a pasar lo mismo, no es el happy end de las comedias que teníamos o de las películas que todo estaba resuelto y terminabas contento. Esto te da inicio a que va a pasar otra cosa. Y ahora hay muchas películas que también lo hacen así, ¿no? Sí. Creo no estar equivocada. Hola. Es cierto. Es cíclica. Hola, Liliana Villarreal, querías comentar algo. Hola, ¿cómo va? Sí, hola. Yo no entiendo nada de cine. Me encantó la película, pero para mí es... Yo tampoco, queda tranquila. Yo tampoco entiendo nada de cine. Lo amo nada más. Es suspenso psicológico, porque el gato es el espejo del alma de las personas. Yo lo veo así. Es como que el gato refleja todo lo malo que hay adentro, o la merda de las personas. Entonces, ese es el terror, que te descubran sus verdaderas intenciones, ¿no? Porque todos tenían cosas ocultas. Mirá, el terror es el verse a sí mismo. Porque los personajes se imaginaban venganza por la culpa que tenían. Me gustó esa parte psicológica. No sé si alguien lo dijo antes. Bueno, yo quiero hablar porque... Sí, a Silvia, después Norberto. Silvia, sí. Porque digo que así habla. No, a mí me parece lo mismo, que sabiendo que es una película de resolución rápida, económica, que no se centra en los detalles, sino que se centra, el gato representa la voz de la conciencia. Y que en todas familias la diversidad de personas, porque estamos centrándonos en lo negativo, o sea, los que aspiran al poder, los que tienen la maldad, digamos, de priorizar lo económico por lo humano, pero también está el personaje de la sobrina y del resto de las personas que quieren, digamos, buscar la verdad y que tienen otros valores, que no les interesa solo lo material. Por eso después se vuelve a replicar en la próxima familia que tome la casa, porque en todas las familias representan como la sociedad, o sea, donde estamos los unos y los otros. Y me parece que con la mirada del gato, o sea, los ojos,
lo que va haciendo es eso, lo que dijeron un poco todas las demás, o sea, la voz de la conciencia, y esa conciencia que no soporta el mal, o sea, el realizar tanto mal que llegar a asesinar a una persona. Bueno, eso, yo me centré en eso. Después los detalles, o sea, como que no los tuve en cuenta porque sabía que era una producción de esas características. Sí, indudablemente ese es otro de los temas de la película, ¿sí? La conciencia, ¿sí? La referencia al gato como la conciencia de los personajes que participan de la trama. Especialmente aquellos que tienen algún remordimiento. Sí. A mí me pareció maravilloso el poema del cuervo. Ahora les voy a comentar algo sobre eso. Mirá, buena referencia. Me hiciste acordar. ¿Norberto? Sí, no, yo quería hablar respecto al final abierto. Era que como da una continuidad a la misma historia, o sea, una repetición de la historia. Era una característica de esas películas de esa época. Casi todas terminaban igual. Sí, otra buena observación, gracias, porque después a veces me voy olvidando si no me anoto algunas cosas. Muchas de las películas de la Hammer recurrían a este tipo de finales, ¿sí? Incluso fue legado de algunas películas norteamericanas del género, donde tras momentos de zozobra de los personajes, de tensión, el final era un guiño. Era un guiño según cómo lo analices, porque recién también charlábamos que en realidad lo que nos está contando es que lo mismo que le sucedió a esta familia le va a suceder a otra posiblemente. Pero por lo general eran finales que después de tanta tensión dejaba un lugar para el relax, para el guiño, incluso con una música, si prestan atención a la partitura final de la película, hasta parece de una comedia el final, ¿sí? Y algo que me quedó, que recién lo comentaba Liliana Villarreal, que yo le dije, bueno, yo tampoco sé nada de cine, porque yo lo que creo es que no tenemos que entender al cine, tenemos que disfrutarlo, esa es la realidad. Tenemos que ser directores de nuestras propias películas. Yo creo que con ver una película y leer sobre la misma, o leer sobre algunas cuestiones técnicas vinculadas con el cine, hasta puede bastar para el análisis. Después, bueno, cada uno hará su propio análisis de las películas que ve. Otro tema que no me quería olvidar era el de la previsibilidad de los géneros. Porque yo recién decía que las películas de terror de hoy son demasiado previsibles. Y alguno, ¿sí?, también me puede decir, bueno, pero esta película es previsible en algún sentido. ¿Sí? El guión no es ninguna novedad a lo que hablábamos, ¿no? Destaca más por su parte técnica que por la historia en sí. Sin embargo, yo apunto a lo siguiente. Este tipo de películas tienen claro lo que son. Tienen claro que son previsibles. Y no buscan ser más que eso. ¿Sí? Apuntan a eso. Y no más. No necesitan una lectura, ¿viste?, existencial de la vida. Sí, representaciones de los personajes, como lo que hablábamos, que mencionaba recién, creo, Silvia. La conciencia, el remordimiento, temas vinculados a la trama en sí de la película. Pero después la película no apunta a otra cosa, ¿sí? Simplemente utiliza recursos técnicos lindos, ¿sí?, vistosos, ni siquiera diría todos demasiado novedosos, sí algunos, para contarnos la historia, no más que eso. Y en cuanto al texto de Poe, ¿sí?, que aparece al principio, ¿sí?, al fragmento del cuervo, les cuento que yo tuve la posibilidad de contar con la inestimable colaboración de un amigo, ¿sí?, cinéfilo, que me ayudó a retraducir los subtítulos de la película, porque no eran demasiado buenos los que había para esta película en la red, y él hizo una traducción completamente nueva, así que la que pudieron disfrutar de esta película es una traducción nueva, incluso la de los textos del principio, de los fragmentos del Cuervo de Poe. Y creo que le hace honor a la película, ¿sí?, porque tiene algunos parlamentos interesantes, especialmente al principio. ¿Alguien quería comentar algo más?
Perdón, Sí, Gustavo. Hola, Juan, buen día. Perdón. Poema. No, ahora después vamos con Noemí y Gustavo, no hay problema. Sí, Silvia. No, que a Poe le pagaron $9 por este poema que se hizo famosísimo, ¿no? Sí, señora, es cierto. Hola, Noemí, ¿cómo va? Hola, buenos días, Juan. Buenos días a todos, en especial a mis compañeros que estoy viendo del año pasado, Gustavo y Alicia Sellarés. Hola, Me da Noemí. mucha alegría verlos, aunque sea en esta pantalla. Bueno, yo he escuchado todos los comentarios que me parecen muy, muy acertados. Estoy de acuerdo con vos respecto al tema de la previsibilidad de la película. A mí eso no me importó porque realmente la disfruté mucho desde el momento en que Tavi induce a la muerte al mayordomo. Yo dije, bueno, ahora morirán el resto y cómo. Y me parece que en eso radica las películas de la Hammer, que no importa exactamente que sean previsibles en tanto y en cuanto son películas de entretenimiento muy atractivas, sobre todo muy bien hechas. Muy bien hechas. Me gustó también lo que dijo Fenisa respecto a los elementos de esta historia que es una historia realmente de misterio con algunos tintes de terror, pero que obviamente no es el terror de efectos especiales ni escatológicos que son en la actualidad. Respecto también hay una cosa que yo quiero reivindicar a la protagonista de la película, que es Tavi, porque en inglés sabemos que cat, el género cat es masculino y femenino, y en la traducción al español es la sombra del gato, y debería ser, bueno, la sombra de Tavi o la sombra de la gata. Por último, el final me pareció precioso de que la gata permanezca en la casa y lleguen los nuevos dueños y quede abierto ese misterio de qué sucederá de ahí en más con esas personas en relación a cómo se comporten. Tiene como una mirada de juicio, de cómo será el comportamiento de los nuevos habitantes y cómo responderá la gata en función de eso. Bueno, eso nada más quería agregar. Gracias, Muchas Juan, gracias, Noemí. y a todos. Muchas gracias por el comentario. Ustedes saben que, ahora estoy con vos, Gustavo, ustedes saben que el objetivo, pues yo lo reitero por si quizás no lo había dicho en el primer encuentro, así que no sé si es una reiteración o es la primera vez que lo afirmo, pero la intención del curso no es que a todos nos gusten las películas que vemos. Es decir, a mí, al contrario, me encanta que alguno entre en un momento y me diga, mira, la verdad, la película que vimos esta semana no me gustó, por esto y esto. Porque yo no vengo acá a traer películas que le vayan a gustar a todos. De hecho, a veces traigo películas que a mí no me encantan, pero los traigo por algún motivo en particular y después lo cuento. ¿Sí? Nos ha pasado una vez que en el curso, en la presencialidad, vimos alguna película que se termina de decir, pero esta película 4 o 5 puntos. ¿Pero por qué la vimos? Bueno, esa es la intención también del curso, ¿sí? De ver pequeñas películas, de directores importantes en lo posible o de productoras importantes. Sí, Gustavo. No, yo solamente quería ver si se puede aportar algo, podemos comentar algo con respecto al director, que yo busqué algunas cositas y me pareció muy interesante, si bien no es uno de los directores más conocidos que dio Gran Bretaña, ¿no? Pero me llamó la atención, por ejemplo, que él terminó sus días, digamos, en España, y su última película la filmó en España. Una película que se llamaba La Cruz del Diablo. La Cruz del Diablo. Sí, y que trabajaba Carmen Sevilla. Sí. No sé si tenés algo que comentar de esto, me pareció una perlita interesante, ¿no? Mirá, John Gilling, yo a propósito de John Gilling, siempre recomiendo una película, a ver, no es casualidad que incursiona en el cine de terror, porque Gilling dirigió más de una película de género. Hay una película cuyo protagonista es Peter Cushing, que se llama La carne y el demonio. ¿Sí? Ahí se ríe Noemí, no sé si la habrá visto. La carne y el demonio es una película que tiene como personajes a los famosos Burke and Hare. Es una historia que se ha llevado muchas veces al cine.
La recomiendo porque es una película notable, en blanco y negro, también de terror, pero es más un drama que otra cosa. Yo digo de terror porque la temática en sí encierra características del cine de horror, pero es como la película de hoy, ¿sí? Que bien puede ser considerada una película de suspenso, en la que Peter Cushing hace de un médico. Sí, Gilling no fue un director que haya tenido tanto éxito, quizá. No se hizo famoso en Estados Unidos, dirigió muchas producciones británicas de la época, fue director de televisión, dirigió, insisto, algunas películas de la Hammer. Pero bueno, no más que eso. Sí les puedo decir que la protagonista de la película, Barbara Shelley, ¿sí? La que hace el personaje de Beth, fue protagonista de una película bastante importante del cine británico de los 60, siempre centrándonos en el género del horror, que fue El pueblo de los malditos. ¿Sí? Quizá la hayan sentido nombrar con George Sanders en el protagónico, la de aquellos muchachitos con el pelo blanco. Sí. ¿Sí? Que de hecho tuvo alguna remake, ¿sí? En los años 90 con Christopher Reeve, el actor de Superman. Sí. Bueno, como para terminar, porque había hablado del protagonista y no había hablado de la protagonista, que es Barbara Shelley, que aún vive también, aún vive, está retirada ya hace muchos años, pero está viva. ¿Alguien más que...? Sí. No, perdón, una última, disculpen. Se formó en la época, hace unos años atrás, como una, ¿cómo te puedo decir? Las mujeres que trabajaban en estas películas, y un emblema de eso fue Jamie Lee Curtis, que le llamaban las reinas del grito. ¿Sí? ¿Le llama? A Barbara Shelley estaba mirando que fue una de las reinas del grito, o sea, que en películas de terror, porque Barbara Shelley trabajó en otras películas de horror, de terror. ¿Sí? Scream Queens. Y realmente se destacaban por gritar. Sí. Y menciona varias reinas del grito. Ese era el comentario que sí, Jamie Lee Curtis se destacó en películas de Carpenter, Halloween, la hija de... Estamos hablando de la hija de Tony Curtis y Janet Leigh. Sí. Bueno, a ver, por las dudas, como siempre planeo la reunión de 10 a 11, por temor a que esto se corte, les comento cuál va a ser el próximo título, que se los voy a subir esta tarde. Es Crónica Familiar de Valerio Zurlini. ¿Sí? Crónica Familiar de Valerio Zurlini. Con Marcello Mastroianni en el protagónico. ¿Sí? Lo digo más que todo por si se llega a cortar ahora, ya nos vamos despidiendo. Después les paso el enlace de descarga de la película, ¿sí? Y alguna información básica como para que puedan buscar referencias sobre la película en sí. Algún enlace ya sea a IMDb o a Film Affinity. ¿Sí? Crónicas Familiares de 1962. ¿Sí? Valerio Zurlini es el director. ¿Se me pudo escuchar bien? Perfectamente, Juan, muy bien. Yo quería agregar esto en relación a lo que vos Valerio, ¿cuál es el apellido? Si no, ponelo en el chat. Sí, yo lo voy a poner en el chat, no se preocupen. Noemí, estabas diciendo algo. Sí, no, quería decir que está bueno eso que dijiste, que algunas personas pueden no buscarles la película, y a mí me parece que en eso justamente radica el interés de una charla, de una discusión en la divergencia de las opiniones, porque eso enriquece aún más la evaluación sobre la película. El hecho de que a algunos les guste y a otros no, porque la idea es justamente presentar los argumentos por qué no nos gusta o por qué nos gusta mucho. Eso era solamente. Bueno, qué bueno que traes a Zurlini porque me encanta ese director. Buenísimo, Juan. Bueno, muchas gracias, Noemí. ¿La señora de Tomás quería decir algo? Pobrecito. Sí, muy bueno todo, muy bueno todo. No sé si se me escucha. Se escucha, sí, siempre lo que digo tengan cuidado siempre con los micrófonos, a veces cuando está hablando otro, anúlenlo. No, para nada, para nada. Muy bueno todo, vamos a poner el link la nueva película y la volvemos a comentar. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos.
Chao, Listo. gracias. Los que no participaron hoy no tengan miedo de hacer cualquier comentario la próxima, ¿eh? Gracias, Juan. Chao. No, por favor. Nos vemos el sábado.